sino también bastante maldito por sus filiaciones políticas y porque su obra no ha sido muy bien recibida en Occidente, como otro autor que voy a mencionar el día de hoy, que es Mircea Eliade. eh, Autores que en algún momento han formado parte políticamente de distintos movimientos dentro del fascismo italiano y rumano, y autores bravos, por cierto, de poder abordar y trabajar mucho más hoy en día con las culturas obsoletas, posmodernas, de la cancelación en las cuales vivimos. El objetivo de este trabajo es comentarles y leerles al mismo tiempo algún recorrido que tenga algún grado de reflexión colectiva respecto de cómo hemos llegado a esta generación post-alfa, como dice Bifo Berardi, y a este estado de quietud absoluta de la historia. El fin de la potencia, diría Hegel. Yo, como soy viejo, tengo un alma vieja, hablo del Kali Yuga. Y para referirme un poco a este fin de la historia, no en el sentido en que lo piensa Fukuyama, tampoco en el sentido que lo piensa Hegel, bajo ningún punto de vista es mucho más antiguo el concepto. Voy a referirme inicialmente a una obra de Jung que se llama Aion, respecto de un concepto bastante interesante, que es como en los tiempos del eón cristiano, dice Jung, esta idea perso-judía del final de los tiempos, nuevamente reaparece, si reaparece en nuestras vidas. A mí me interesa la idea hegeliana del fin de la potencia, articulada con esta idea que viene del yactismo y del shivaísmo brahmánico, en algunos momentos prevédico también, ¿por qué no? Y un sostiene que hay un carácter inagotable, intransitivo de los símbolos en la historia, motivo por el cual uno de los grandes errores de Occidente, y hay que ver si nosotros nos sentimos en esa tradición de Occidente, qué tenemos de Occidente en ese sentido, es eliminar la concepción, eliminar, erradicar la concepción mediante la historiografía y el efecto de de cientificidad de los símbolos, de los arquetipos o de las mitologías. ¿Por qué es importante restaurar la concepción de mito? Es importante restaurarla desde el punto de vista en el que hoy en día pensamos al hombre tradicional, ¿sí? En tanto y en cuanto hay una perspectiva del mito que nos permite acercarnos o nos permitiría acercarnos a nuestros orígenes. Los tres autores que hoy propongo, que son Julius Evola, Hermann Hesse y Miguel Serrano, observan en el eterno retorno del mito un recuerdo de un olvido, de quiénes somos verdaderamente. El hombre tradicional podía encontrar, digo, un valor quizás en su propia vida desde una perspectiva que consideraba que todos aquellos eventos ocurridos después del tiempo mítico de los comienzos no podía tener valor o realidad. Acá el peso de la noción del valor es vital, ¿no? El mito solo tiene valor en tanto relato. ¿Por qué el mito resignificaría nuestra existencia? Sería la pregunta. En ese sentido, si la esencia de lo sagrado solo se basa en su primera aparición, toda aparición posterior debe ser en realidad la primera aparición. Por consiguiente, la imitación de un evento mítico que es, en efecto, el propio evento mítico que está ocurriendo nuevamente. El mito y el ritual, en ese sentido, son vehículos de un eterno retorno al tiempo de los orígenes. ¿Quiénes fuimos en el origen? Mircea Eliade, autor contemporáneo de Julius Evola, hacia 1949 publica una obra tangencial que, reitero, ha sido censurada y cancelada en Occidente, cuyo título es El mito del eterno retorno, arquetipos y repetición. Evidentemente, tanto Elíade, ¿sí?, como Ébola
tenían sus lecturas junguianas de fondo. Y lo que hace Elíade en este libro es estudiar el concepto de realidad en las sociedades indoeuropeas denominadas primitivas o arcaicas. Elíade parte del principio que en estas sociedades un objeto o gesto no es real porque repite una acción efectuada in illo tempore, es decir, en una época mítica original, sino que adquiere sentido porque el ritual, que se refiere a un arquetipo es un inconsciente colectivo, que lo repetimos una y otra vez hasta el cansancio, y no despertamos, obviamente, de él, ¿no? Pensemos en un arquetipo en el plano que yo domino, que es el plano de la literatura, el arquetipo de la reina de Saba, por ejemplo, es decir, el arquetipo del amante, ¿sí? El arquetipo del héroe, el arquetipo del sacerdote o de la sacerdotisa. ¿M? Guarda con las repeticiones porque las repeticiones no vienen del mito, sino que por el contrario, vienen de la reificación del mito, es decir, de entender al mito como un relato que no tiene absolutamente nada que ver con nuestras vidas. Por consiguiente, insisto, todo aquello que no esté inmerso en el marco de un rito arquetípico no existe. Ese mismo fenómeno aparece en la geografía y particularmente en la ubicación, dice Mircea Eliade, de los templos. Estos también se deben relacionar con un lugar sagrado, con un modelo celeste que es anterior a ellos. Con lo cual, toda la vida de un hombre no repite un acto primordial. Bajo el mismo principio, numerosos lugares no poseen un modelo celeste, están fuera del cosmos y pertenecen entonces al caos. En ese sentido, no tienen una existencia real, en tanto que el caos precede a la creación del cosmos. Sin embargo, un lugar se puede volver sagrado cuando, y acá cito textual de Elíade, se realizan ritos que repiten simbólicamente el acto de la creación. Volver al símbolo que tanto le interesaba a Jung. Es decir, un mundo absolutamente tecnovivial no tiene noción de símbolo. Jung, paradójicamente, en un texto que también me parece de vital importancia para entender su escisión respecto del psicoanálisis, no solamente de Freud, que es Psicología y Alquimia, publicado en 1944, dice que un símbolo está vivo tan solo cuando también para el contemplador es la mejor expresión posible de lo presentido y aún no sabido. Es decir, hay algo que se despierta en nosotros y ese despertar tiene que ver con lo que Jung llamaba el sí mismo, es decir, alcanzar una superación de ese estado anestesiado, ¿sí? Fantasmagórico, en el que el sujeto vive únicamente y se nutre, se fagocita únicamente en su plano material. No estoy hablando en términos religiosos, estoy pensando el sí mismo de un sujeto como la vuelta a ese estado mítico originario en el que, entre otras cosas, el sujeto va a revelarse ante el mundo moderno y ante todos aquellos elementos propios de la modernidad capitalista en la que estamos viviendo, en nombre de Jameson, que recientemente nos ha dejado, nos ha abandonado, ¿no? Creo que el concepto de posmodernidad en ese sentido habría que reformularlo o replantearlo. Me acerco más a la concepción de Fisher del realismo capitalista para pensar que en la teoría del valor hoy en día todavía seguimos siendo aún, ¿sí?, subordinados bajo la inteligencia artificial, máquinas deseantes, pero del deseo del otro, no de nuestro propio deseo. Entonces, ¿de qué habría que despertar? Bueno, del deseo del otro. Toda la vida de un hombre no repite un acto primordial, reitero, ¿sí? La idea no es repetir un acto primordial, sino partir de la paradoja en la cual nuestras acciones presentes tienen algún tipo de eco, ¿sí?, en nuestra historia mitológica, con lo cual no hay dos historias, ¿sí? ¿Cuál es la realidad del hombre? Diría Nietzsche, ¿sí? La aparente, o sea, el mundo aparente, el mundo simulado, ¿sí? O el mundo en el que tomamos posesión de nuestras propias vidas.
citando de vuelta a Mircea Eliade. Por la paradoja del rito, todo espacio consagrado coincide con el centro del mundo, así como el tiempo de un ritual cualquiera coincide con el tiempo mítico del principio. Así, el tiempo de un ritual se proyecta en el tiempo mítico. ¿Qué ocurre con la realidad del hombre? Bueno, esta no es real hasta que él se adentra en esa esfera sagrada que es accesible gracias al rito. El resto de su vida realmente no tiene importancia. De este modo, si la época en la que vive está desprovista de sentido, como la actual, aparece el problema de la historia mayúscula. Elías señala que en todas partes existe una concepción del fin y del comienzo de un periodo temporal fundado en la observación de los ritmos biocósmicos. En tanto periodo de transición, el paso al nuevo año recupera un modo cosmogónico, aquel que pasa del caos al cosmos, es decir, estamos permanentemente interrogándonos entre ordenamientos, parquización, zoológicos del deseo, como decía Peter Sloterdijk, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Estados de caos, donde el sujeto no responde a la cultura. Esto también lo señala muy bien Gilles Deleuze en Micropolítica, es decir, cada vez que el sujeto molecularmente responde a la cultura siempre es reaccionaria, históricamente reaccionaria, bueno, puede individuarse. No confundamos individuación con individualismo. Los procesos de individuación son los procesos por los cuales el sujeto combate al tiempo. Es decir, el tiempo en el que vivimos es un tiempo demiúrgico, que no es nuestro. Es un tiempo samsárico, es decir, es un tiempo que está más allá de nuestra voluntad. En la línea de Ilíade y de Jung, Julius Evola va a publicar una obra, a mi entender, neurálgica para entender esta idea del despertar, de qué habría que despertar, de qué deberíamos despertarnos, que se llama La doctrina del despertar, el budismo y su finalidad práctica. Justamente hay una edición mexicana muy interesante de Grijalvo de 1998 que por su traducción es la que yo sugiero. En la misma, y más allá del abordamiento respecto de shivaísmo y del budismo, lo que sostiene Ébola es que el origen del hombre, el origen de la humanidad, dentro del mito, no es temporal. El hombre es un Dios que no sabe lo que es decir, olvidó y por haber olvidado, ¿sí? Puede en algún momento recordar. Ahora, el acto de recordar no es un acto intelectual, es decir, no es una acción que nos remita, ¿sí? A cuánto sabemos en el orden epistémico, es el saborearlo. El saborearlo implica una acción bélica, una acción destructiva. Para ello, debemos convertirnos, como decía Nietzsche, en monstruos. Es decir, no hay posibilidad de activar el despertar si no activamos en nosotros mismos la posibilidad de hacer una catábasis, como decían los griegos, es decir, de visitar nuestros peores infiernos. Y cito a Ébola, ocurre en los textos que los jhana son los dominios abandonados, es decir, aquellos remansos en los cuales no seguimos el tiempo de la cultura, sino construimos nuestras propias temporalidades, se abren de inmediato después de que se transita por cuatro contemplaciones para buscar o crear la presencia de uno mismo y el cerco de aislamiento, es decir, necesitamos aislarnos del mundo frente a los contenidos de la experiencia interna y de la experiencia externa del sujeto. Es decir, si nosotros no tenemos un espacio propio, un propio espacio que también se lo suele llamar en el lenguaje hiperbóreo o de la sabiduría hiperbórea, un cerco, es decir, una estrategia de guerra contra el mundo y contra las estrategias de la cultura arquetípica, es decir, no actuar en torno al semblant, al disfraz, sino actuar en nuestra arquémona, es decir, en el espacio donde solamente
podemos transgredir nuestras propias reglas. No hay que confundir, dice Ébola, el nirvana o el estado de trance en el que puede llegar el sujeto a vivenciar, ¿sí? Esta desaparición en el mundo, desaparición cultural en el mundo, con la nada, es decir, con el nihilismo infantil que puede llegar, que podemos llegar a experimentar en la contemporaneidad, ¿no? Es decir, de un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo al mismo tiempo, que es, se puede extinguir el fuego, pero ello no implica la aniquilación, sino un regreso a lo invisible. Cuando hablamos de Kali Yuga y de fines de los tiempos y de estrategias para enfrentar el fin del tiempo, Ébola remite a Hesíodo y a un texto del siglo VIII antes de Cristo, o lo que él también va a llamar la edad del lobo en la mitología nórdica. Y cita muy particularmente el budismo flaco y humanitario pacifista, Zen, mindfulness, que atravesamos en este presente. Dice Ébola que un viria es un despierto, se opone al evolucionismo y al historicismo. Es decir, no existe un sentido del devenir histórico. El devenir, el samsara, es una condición de existencia sin principio ni fin. Y en ese sentido, ya migrando a Germán Hesse y a Miguel Serrano, que también se preguntaron cómo piensa Occidente, ¿no? Es decir, de qué manera Occidente piensa su existencia, si es a partir de la cárcel, insisto, la parquización, las zonificaciones. Obviamente estoy pensando también en la pandemia, ¿no? Pensar los mundos pandémicos, pensar también los mundos en los cuales el sujeto ingresa en un estado constante, ¿sí? De excepción, en el que le confía al Estado y le confía a los aparatos ideológicos y represivos del Estado su propia voluntad de poder, su voluntad de ser. También Hermann Hesse, en Siddhartha y en Demian, quizás en sus obras más conocidas, ha reflexionado respecto de la necesidad de volver a una etapa mitológica. En el caso de Hermann Hesse, trae todo un universo, sobre todo, no sé si alguien aquí ha leído esa trilogía, ¿no? Siddhartha, Demian y el lobo estepario, pero trae la necesidad de que el sujeto se conciba a sí mismo en su estado de liberación con la integración de su esfera de luz y su esfera de sombra. Ahí aparece una entidad, una deidad, eh, propia de la India, ¿sí? Propio de Oriente, que es Abraxas, el abraxismo, ¿sí? Luz y sombra es la vida. Hacia la luz tiende nuestra alma con tanta fuerza, hacia las altas cimas, hacia Dios, sublimes visiones, exaltadas esperanzas, pero también hacia la sombra, hacia la esfera de oscuridad en la que el sujeto puede integrar, obviamente, ambas fuerzas, como integrar lo masculino y lo femenino. De hecho, Abraxas tiene, obviamente, esa concepción de, dice Gese, hombre total. En la obra de Miguel Serrano, chileno, muy poco conocido, también nacionalsocialista, se observa fundamentalmente en una novela que yo sugiero para poder conocer su obra literaria más allá de su autoría y su biografía, que es lo que más repele al público de estos autores. Sugiero la novela mágica titulada Ella, el libro del amor mágico. Ella, Alá, ¿no? Hay una búsqueda de integración entre lo femenino y lo masculino, la oscuridad y la luminosidad. Allí en esa obra, Miguel Serrano se pregunta, ¿cómo pensamos los occidentales? Él dice, bueno, los occidentales pensamos básicamente desde un chakra que es el Muladhara, es decir, desde la flor de loto, es decir, desde el sacro el calvum pelvis, ¿no? Es decir, pensamos desde un punto de vista escatológico y espeleológico, es decir, jamás nos podemos correr del régimen porno farmacológico, solamente pensamos de esa manera.
La discusión en ese sentido que mantienen Gese, Serrano y Julius Evola al mismo tiempo es si el despertar del sujeto, ¿sí? El despertar del hombre contemporáneo, para poder reencontrarse con su potencia, reencontrarse con su potencia mítica, con la potencia mítica, con la misma potencia mítica recuerdo ahora que Walter Benjamin observaba a Baudelaire, ¿no? En los pasajes de París, es decir, esa potencia mítica para poder fragmentar, fracturar el concepto de valor capitalista. La discusión sería ascetismo, por un lado, que es la discusión en la que tanto Miguel Serrano como Julius Evola van a practicar, es decir, el camino de la vía seca, ¿sí? En la cual el sujeto va a atravesar el fin de los tiempos a partir de una estrategia individual, una estrategia de individuación y sumamente ascética respecto del mundo, o la vida húmeda, que sería la vía que experimenta eh, Hermann Hesse en sus dos novelas más icónicas, ¿sí? Me estoy refiriendo a Demian y a Siddhartha, donde tiene que existir una experiencia con el mundo, y esa experiencia con el mundo implica activar nuestra Shakti, es decir, activar el deseo, activar nuestra zona venusina, activar nuestro eros. El sujeto que no desea es un sujeto totalmente susceptible de quedar siempre trabado y anquilosado en zonas de confort, generalmente comprando identidades culturales que son inconscientes colectivos, reitero, y esos inconscientes colectivos repiten al mismo tiempo, reproducen matrices del discurso que en la gran mayoría de los casos tienden a nuestra preservación, no a aventurarnos a otro mundo, a otra vida en el mundo. Por supuesto, y volviendo a este epidíctico de Jameson que nos dejó en este plano, el placer siempre es un asunto político, porque aquí uno podría preguntarse, bueno, estas zonas de liberación o estas prácticas de liberación que plantea la literatura, que plantea el ensayo, ¿sí? Que plantea la crítica, ¿se dan en el plano estético o se dan en el plano de la estesis? Muy interesante la diferencia entre estética y estesis. Bueno, se dan justamente en el plano de la estesis, no en el plano estético. Es decir, se dan en el mundo natural, se dan en el mundo del sujeto más allá de cualquier plano epistémico. Pero, por supuesto, para la teoría francesa, sobre todo de este lado del mundo y en Argentina particularmente, que estamos demasiado envenenados por el postestructuralismo francés, consideramos que el devenir, el placer de un texto son propiedad de cualquier sujeto que deambula por el mundo, no, es propiedad de cualquier sujeto que puede comer, que puede dormir y que puede realizar sus actividades básicas de existencia, es decir, que existe en este mundo y que puede pensar efectivamente en el deseo y que puede pensar fundamentalmente en el goce. Bueno, seguramente me he pasado del tiempo, Lai, que habías propuesto para esta charla, pero mi idea para poder cerrar y abrir a preguntas, a consultas, a discusiones, ¿por qué no? Siempre abierto al debate, es poder discutir estrategias frente a un momento que yo caracterizo como de parálisis del deseo, parálisis de las estrategias colectivas en torno a un mundo que cada vez más se va desmaterializando desde el punto de vista de la liquidez en la que nosotros vivimos, y esa liquidez en la que nosotros vivimos también nos va segregando, es decir, nos va convirtiendo en seres más dependientes, no solamente, reitero, del mundo tecnovivial, sino también de aquellos discursos en los que el sujeto no tiene ningún tipo de potestad. Digo, potestad de discutir y de poner en debate sus discursos. Aún este, ¿no? Que es el discurso universitario, que también hay que ponerlo en abismo. Por eso habrán visto, al menos para esta breve ponencia del día de hoy, que no he pasado, no he proyectado ninguna imagen, no he utilizado ninguna filmina, sí, no he utilizado ninguna diapositiva,
por cierto, las detesto. Creo que lo que hacen, entre otras cosas, en la gran mayoría de conversatorios y exposiciones, es rellenar visualmente y no escucharnos. Me parece que la recuperación del mito es también la recuperación del paradigma auditivo, sonoro, empezar a escucharnos un poco más y empezar a confiar o no, en definitiva, en eso que escuchamos. Hay quizás muy poco para decir en el mundo contemporáneo y demasiado para ver. Bueno, mi propuesta es rehabilitar la palabra, rehabilitar el significante, para ver qué es lo que sucede allí, con qué nos encontramos. Muchísimas gracias por la escucha y a total disposición para debatir y discutir con ustedes de lo que les plazca. Muchas gracias.